Buenos días a todos y a todas las que están en nuestro webinar. Mi nombre es Lorena Aguilar, yo soy la consejera mundial de la UICN. Vamos a tratar de hacer este webinar lo más puntual posible. Nosotras nos encontramos en estos momentos en Hawái, en el Congreso Mundial de la UICN. Entonces, tenemos una agenda bastante tallada, pero queremos tener la oportunidad de realmente conversar con ustedes. Espero que hayan visto la agenda. La primera parte es bastante interactiva, nos vamos a presentar, yo después voy a hacer como un pequeño quiz y le voy a pedir a Claudia y a Cristina y a Fabi que puedan interactuar un poco más y después voy a hacer una presentación sobre cómo el valor y cómo hacer un análisis de género y para ello les voy a pedir que tengan a mano el libro En busca del género perdido y Marinos y Marinas, Mares y Mareas que les mandamos. Entonces, vamos a abrir los micrófonos van a estar abiertos para que sea interactivo y quizás comenzamos por presentarnos y le pediría entonces a Claudia que se presente eso. Entonces, Maggie, ¿puedes abrir? Please, can you open the microphones? Ok. Claudia, si quieres, comienzas presentándote. ¿Aló? Cristina, ¿estás ahí? Yo estoy. Ah, ese es Fabi. Sí, yo soy Fabi. ¿Cómo Ah, estás? Fabi, mucho gusto. Mucho gusto. Hola ¿En qué Lorena, proyecto ¿cómo estás? trabajas, Fabi? ¿Perdón? ¿En qué proyecto estás trabajando? En todos los proyectos de la oficina. Yo soy el oficial de monitoreo y evaluación. Mm. ¿Y Cristina? Hola Lorena, ¿cómo estás? Yo estoy coordinando el proyecto Pacha aquí en Paraguay y también tengo otros roles de coordinación de programas de conservación del cerrado y pantanal. Y Perfecto. Claudia parece que está con problemas con su micrófono. Mm, bueno, ¿Me de todas puede? maneras, tenemos también en línea a Jackie Siles, que es nuestra compañera de la oficina que está en Costa Rica, que atiende a América Latina. Tenemos a Maggie Roth, que es nuestra comunicadora, pero no habla español, y Emmet, que también está en línea, que tampoco habla español. Bueno, entonces vamos a empezar. Creo que hay alguien más que está entrando en nuestra discusión. Tenemos a Femke también, y Femke es la oficial de programa en Holanda. Femke, ¿tú hablas español? Femke, do you speak Spanish? Pues Good sí, un morning. poco. Good morning. Buenas noches. Desde hace mucho tiempo no he hablado español, pero sí entiendo Bueno, y lo puedo hablar, pero es un poco rusty. muy bien. Y creo que también se ha unido a nosotros Diego. Buenos días, buenas tardes, Diego. Bueno, vamos a empezar. El quiz realmente es bastante interactivo y sí les pediría un poco si nos pueden ir ayudando con las respuestas. Em, de acuerdo a un estudio llevado a cabo por el Banco Mundial en el 2006, ellos encontraron que de 143 economías, un porcentaje tiene al menos una ley que restringe la igualdad económica de las mujeres. Em, ¿Quién quiere decir cuánto creen ustedes que es? Diego, Cristina, Fabi. No sé, 10%. No puedo imaginarme que sea tanto. Pues es 90%. 90% de las 143 economías tiene al menos una ley que restringe la igualdad económica de las mujeres. Es altísimo, ¿verdad? Y si quieren conocer un poco más el estudio, ahí está la fuente.
Así que eso es impresionante en ese sentido. ¿En cuántos países las mujeres tienen los mismos derechos legales que los hombres al acceso y a la propiedad de la tierra? Fabio, Diego, Eh, países. yo creo, Eh, 28. 28. ¿Quién es este? Fabi. Sí, Fabi. sí, Sí, Fabi, correctamente, el 28%. Solamente el 28% hay países en que hombres y mujeres tienen los mismos derechos a la propiedad y al acceso de la tierra. ¿Y cuántas decisiones creen ustedes que mencionan género bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas? Yo espero que sea 115. Yo también. Esas son dos, Cristina. Sí. Bueno, Cristina, ¿te sorprenderías que para el 2007 no teníamos una sola mención? Mentiras, teníamos una mención de género que hablaba sobre la paridad en la toma de decisiones, ¡Wow! pero en estos momentos tenemos más de 50 decisiones, pero todas las hemos logrado después del 2007. ¿Verdad? Y esas decisiones, la mayoría son en adaptación, tenemos 4 en mitigación, a pesar de ser pocas, son muy importantes porque están vinculadas al tema de red, de reducción de emisiones, evitando la deforestación y la degradación. Tenemos en finanzas, quizás la más importante es la que le dio el mandato al Fondo Verde para que iniciara, es el primer mecanismo financiero que inicia con una política de género. Si quieren saber un poco más sobre las decisiones de género, les podemos mandar el libro que se llama Roots for the Future. Está ya casi traducido al español, pero Maggie les puede mandar y Emmet el link en inglés. Más o menos tendremos el libro ya en español en el próximo mes y medio, más o menos, y en francés también, para que vean un poco qué son esas decisiones y qué tenemos. Ahora, como ustedes saben, hacia París, después de que se firmó el protocolo de Kioto, donde los países se comprometían a un porcentaje en la reducción de emisiones, se crean los INDCs, que son los países definieron cuáles van a ser sus reducciones por país en cuanto a emisiones. Ahora, de esos documentos que se presentan, ¿cuántos creen ustedes que mencionan el tema de género o de mujeres? 2%. 2%. Para sorpresa nuestra y de ustedes, el 40% mencionan el tema de género. Es buenísimo y realmente creo que eso responde a todo un esfuerzo internacional que se hace. Así que de los 65% de los 162 INDCs, que hoy en día los conocemos como NDCs, porque ya no son, tienen la intención, sino que ya son documentos oficiales, mencionan el tema de género. Y sería importante que ustedes revisaran para sus países si en los INDCs que se presentaron ante la Convención Marco se incorpora el tema de género. Nosotros tenemos las bases de datos que podemos compartir con ustedes. So, Emmett and Maggie, it will be important to share for the countries that we're talking how they have incorporated gender in their INDCs. Perdón por pasar esto al inglés. Lo otro que también es importante es revisar las comunicaciones nacionales. Nosotras también hemos hecho un análisis de las comunicaciones nacionales por país para ver cómo han incorporado género, porque les puede dar luces para los proyectos y además porque esos documentos son documentos oficiales que pasan a ser pues parte del proceso de políticas nacionales. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que creen ustedes en el Consejo Mundial de Energía? 25%.
25%. Cristina, no, solo llegamos al 4%. Es el tema de energía, uno de los temas que más dificultad ha tenido en tomar en cuenta el tema de equidad de género. Tenemos que tomar en cuenta que el 70% de los recursos financieros de los fondos destinados a cambio climáticos van para la transición a energías renovables, y la mayor parte de estos proyectos adolecen del tema de equidad de género. Sin embargo, estamos viendo cómo el sector de renovables es un sector donde hay mayor paridad entre hombres y mujeres en los puestos, aunque solo sea un 25%, pero si lo comparamos con otras áreas de la energía donde no llegan a estar ni siquiera representadas en 1%, es importante. Y ¿quién sabe si la igualdad de género es un principio rector en el Acuerdo de París? Mm, Avi, No Diego, sé. No tengo idea. ¿no tienen idea? Pues sí, lo logramos. Logramos que el Acuerdo de París tenga a la igualdad de género y los recursos humanos como un principio rector. Y ahí está, en el preámbulo claramente se identifica, y todas las partes, es decir, todos los países que estuvieron en París, acuerdan que el tema de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres tiene que ser un eje transversal. Y ustedes ven también ahí el tema de los pueblos indígenas, las comunidades locales, pero creo que es muy importante, sobre todo para el tipo de iniciativas y cuando hablamos de revisar esa legislación internacional y nacional, que ustedes tengan eso en mente. Y hay otros artículos específicos sobre adaptación, ahí lo tienen mencionado, el artículo 7, en su apartado 5, y la creación de capacidades en el artículo 11, párrafo 2. Esto se suma a las más de 50 decisiones que ya tenemos en la Convención Marco de Cambio Climático, que forman el marco legal internacional que debe de estar reflejado en nuestro accionar. Y la última pregunta es, en un muestreo de 141 países que hace London School of Economics, ellos encuentran que los desastres, ¿qué creen ustedes? ¿Matan a más hombres que mujeres? ¿Matan la misma cantidad? ¿O mueren más mujeres que hombres? Creo que debe ser la misma cantidad, ¿no? ¿Quién es esta? ¿Claudia? Claudia, ahora funciona mi... Claudia, que dicha que pudiste arreglar tu micrófono. Sí, No, desafortunadamente lo que ellos encuentran es que en los países que hay una mayor disparidad entre los géneros, mueren más mujeres que hombres. Por ejemplo, el no tener acceso a la educación o tener el mismo acceso a la educación les dificulta muchísimo a las mujeres, por ejemplo, entender las comunicaciones que se dan de prevención. Si les dicen vienen vientos de 260 kilómetros y ellas nunca, ni siquiera han andado en bicicleta y no han ido a la escuela, no significa nada. El no invitarlas a participar en las reuniones, por ejemplo, asociadas a cambio climático o al diseño de mapas de riesgos, también incide en esto. El hecho de que el 50% de las mujeres en el mundo sufren de anemia en los países en vías de desarrollo, y sabemos que posteriormente a los desastres hay una menor cantidad de alimentos disponibles, te ponen en una situación de vulnerabilidad diferente. Ahora, lo que es muy interesante es el estudio que hizo London School of Economics, que yo les sugeriría leerlo. Les vamos a mandar el link a este documento, porque estadísticamente es un trabajo muy bien hecho. También
identifican que en aquellos países en que las brechas son menores, sí mueren la misma cantidad de hombres y mujeres, como dijo Claudia. Pero no es el caso de los países donde las brechas son importantes. Bueno, vamos a pasar ahora a la otra presentación y vamos a seguir. Entonces, lo que nos dice Claudia, esta percepción de que hombres y mujeres son afectados de la misma manera, es algo que con el tiempo hemos logrado ir identificando que no es el caso, que aún temas como aumento en el nivel del mar en zonas costeras está teniendo un efecto diferenciado en algunas partes del mundo. Y quizás el ejemplo más claro es en Bangladesh. En Bangladesh es un país que tiene un delta importante y pudimos identificar una prevalencia casi 30% mayor que el dato nacional de eclampsia y preeclampsia. Eclampsia y preeclampsia son condiciones que se asocian a mujeres embarazadas. Ellas pueden desarrollar ese tipo de enfermedad que hace que se suba la presión a tal grado que ocasiona, si no hay atención médica, la muerte tanto de la madre como de el feto. Al subir al mar y al entrar en los pozos que la gente está tomando, todo el mundo estaba tomando agua salubre. Sin embargo, esta condición propia de la mujer embarazada hizo que se disparara, como digo, en un 30% más la incidencia de eclampsia y preeclampsia. Y eso se está encontrando también en Cuba y en otros países, en otras islas, donde la intromisión de agua salada a los pozos de agua ha ocasionado eso. También sabemos el tema de mujeres de agricultura, donde en algunos países del mundo, sobre todo los africanos y los asiáticos, es diferente para América Latina, pero las mujeres llegan a producir hasta el 43% de los alimentos, sin embargo no tienen acceso a los mismos servicios, eh, ni a la tenencia de la tierra, ni al crédito. Y de acuerdo a la FAO, si las mujeres tuviesen acceso a los mismos servicios productivos que los hombres, se podría aumentar el rendimiento de producción de sus parcelas en un 20 a un 30%. Esto haría que podríamos reducir el número de personas con deficiencia alimentaria o que tienen hambre en el mundo entre un 12 y un 17%. Y sabemos que hay un vínculo directo con cambio climático donde ya estamos viendo una reducción importante en algunas cosechas. El sector forestal, sabemos que hay 1.2 billones de personas que dependen de los recursos forestales y agroforestales, que al menos 50% de estas son mujeres. Sin embargo, estos 600 millones de mujeres deberían de verse reflejadas en todos los aspectos de la gobernanza forestal. Sin embargo, vemos que ese no es el caso de los puntos focales en el Foro de las Naciones Unidas de Bosques. Y es muy interesante porque otros grupos diversos, como el de los grupos indígenas, sí están muy bien representados en estos foros, como en el de las Naciones Unidas de Bosques. No así las mujeres usuarias de los mismos a nivel internacional. Ni siquiera dentro de los grupos indígenas hay buena representación tampoco en ese sentido. Esa es la cantidad de puntos focales de género en instituciones forestales, solamente 26 de acuerdo al EGI. El EGI es una plataforma de información en género y ambiente que tenemos en la UICN y se ha llegado a identificar que solamente 26% de las instituciones forestales a nivel nacional tienen puntos focales de género y no tienen en su mayoría políticas de género, ¿verdad? Y ahí está un poco más a profundidad el estudio que les dije del London School of Economics, del análisis de los 141 países.
Y lo importante es que esto no es una anécdota, estos son hechos, porque muchas veces cuando trabajamos género nos dicen no hay datos, no hay datos, no hay suficientes datos, y aquí hay una serie de datos importantes que de nuevo creo que vale la pena que ustedes los conozcan y les vamos a mandar el link. Ahora, con todo esto, es decir, ¿por qué trabajamos el tema de género en el tema ambiental? Y es porque hay un valor agregado. Hay un valor agregado porque sabemos que aumenta la eficiencia y la eficacia, porque asegura la incorporación de nuevos conocimientos, habilidades y experiencias, aumenta el impacto en los medios de vida y en la distribución de los beneficios, y también es un tema de derechos humanos y nos ayuda a garantizar el cumplimiento de esas normas. Solo en el tema de eficiencia y eficacia, para compartir algunos datos, un estudio del Banco Mundial en proyectos de abastecimiento de agua en zonas rurales encontró que la participación, en este caso de mujeres, se encontraba entre las variables fuertemente asociadas con la efectividad en los proyectos. Y que por otra parte, el hecho de no tomar en cuenta esas diferencias y esas desigualdades podía ser y era la causa en muchos de estos proyectos del fracaso de los niños. En el tema de innovación y conocimiento, son muchas las experiencias que tenemos de cómo al traer a los proyectos un enfoque de género, accesamos nuevas fuentes de información. Por ejemplo, en Colombia, que hemos estado trabajando muy cerca. Jackie, ¿cómo se llama la institución? La Humboldt, ¿verdad? Con la que hemos estado trabajando a través del proyecto ICA. Jackie, ¿estás ahí? Ah, Sí, creo que no me... ¿me escuchas, Lore? Sí, sí, te escucho, Jackie. Ok, en Colombia con Humboldt en un proyecto, pero también con Sinchi. Con Sinchi. Al principio ellos estaban haciendo las bioprospecciones solamente con los hombres de ciertas edades en las comunidades y se les planteó la posibilidad de ampliar el número de personas con los que ellos y ellas estaban trabajando, incluyendo a mujeres de diferentes edades, ancianos y ancianas también, y se pudo identificar 45 nuevas especies muy importantes para el tema nutricional y de seguridad alimentaria que no habían sido identificadas en sus bioprospecciones iniciales. También hemos estado usando, por ejemplo, las recetas de cocina de las abuelas y de las bisabuelas para entender cuál era el estado de los recursos naturales. Por qué, por ejemplo, tenían ciertas sopas de pescado, para poner un ejemplo, y que con el pasar del tiempo han ido desapareciendo esas especies que utilizaban y las han ido suplantando por otras especies. Y hemos usado esas recetas para entender por qué, cuál ha sido la degradación ambiental, cómo se ha dado. Pero también las estamos utilizando sobre todo en lo que es restauración de paisaje, en proyectos que tienen que ver con reconstruir ecosistemas anteriores. ¿Cuáles serían aquellas plantas y cuáles serían aquellos esfuerzos que hay que hacer para recuperar parte de esta seguridad alimentaria que antes se tenía? Y también hemos estado trabajando, por ejemplo, en el Parque Nacional Jaú en Brasil hace muchísimos años. Nuestros colegas de la UICN tenían un proyecto de casi 3 años junto con los cazadores de identificar el consumo proteico del bosque. A mí me invitaron como antropóloga a hacer otra cosa, sin embargo a mí me llamó mucho la atención ver que los biólogos y los cazadores que iban con ellos salían en un grupo y que aparte salió otro grupo de cazadores. Los que salieron con los biólogos, lo más que traían eran tamaño lagartija y algunos pájaros. El otro grupo llegó antes a la comunidad y sí traía las especies mayores que habían capturado. Por supuesto que la gente tenía temor de que les pusieran algún tipo de veda o de restricción. Cuando regresan los compañeros de la UICN,
yo les digo, miren, ¿ustedes alguna vez han trabajado con las mujeres en este tema? Y uno de ellos se volvió y me dijo, Lorena, déjeme darle una clase de 001 sobre cazadores. Las mujeres no cazan. Y le dije, sí, pero ellas procesan todos los alimentos que vienen de la selva. Em, en, yo les dije, bueno, ¿por qué no aplicamos una serie de técnicas diferentes? Dibujamos los diferentes animales y en 15 días fuimos a las casas y les preguntamos a las mujeres qué animales habían cocinado, cuántas personas se podían haber alimentado de las mismas. Y lo que fue muy interesante también es que en los basureros podemos recuperar huesos de algunos de estos animales, todavía tenían pieles y pudimos tener mediciones más precisas y exactas en 15 días que lo que nuestros compañeros habían logrado hacer durante más de 3 años. Entonces, todo este tema de la innovación y del conocimiento es importante. También sabemos, ¿verdad?, que por varios estudios que se han hecho, la UNAM, varias universidades asiáticas, en África, en América Latina, que cuando se trata de los recursos forestales, sobre todo, aunque hay estudios también a nivel marino costero, se ha logrado identificar que cuando los recursos también entran a los bolsillos de las mujeres, estos se invierten más en mejorar calidad de vida, hacen un 95% en la familia. En el caso de los hombres, solamente entre un 5 y un 15%. Por lo general gastan otros recursos en lo que ellos llaman entretención, que lo dejo a la libertad de ustedes de pensar qué es. Ahora, ¿cómo hacemos para identificar esto? Y nosotros vemos que si uno busca, uno encuentra, y por eso es importante cómo vamos a hacer el análisis de género. El análisis de género es más que todo una herramienta analítica que nos permite examinar a mayor profundidad las relaciones entre los seres humanos en su diversidad con el entorno ambiental en el cual viven, como hombres y mujeres de diferentes etnias o edades o condición socioeconómica se relacionan con el entorno, identifica las inequidades y sus causas y examina también cuál es la forma posible de abordarlas. Existen diferentes fuentes de datos, las entrevistas, pero por lo general usamos la investigación participativa y ustedes saben muy bien de investigaciones y de fuentes secundarias. Ahora, para el análisis de género utilizamos principalmente 6 diferentes instrumentos. Yo les voy a pedir si pueden tener a mano y abrir el libro En busca del género perdido en la página 81, porque voy a hacer referencia a algunos de los instrumentos. Sí notamos en los análisis que nos enviaron tanto de América Latina como de otros países que el análisis de leyes y derechos legales y de las políticas está un poco débil. Es importante, por ejemplo, recolectar cuáles son las leyes en materia de género y de mujeres a nivel nacional y local. Si hay también toda la legislación indígena que habla sobre una participación más activa y de los mismos en estos procesos. ¿Cuáles son? Si hay diferencias entre el derecho, el sistema judicial nacional y el derecho constitucionario, y quién tiene derecho, por ejemplo, al uso, a la propiedad, a la herencia, a los documentos legales y a la representación. El segundo instrumento tiene que ver con la división sexual del trabajo. Es importante que la teoría de género aborde la división sexual del trabajo en 3 grandes áreas: el trabajo reproductivo, el productivo y el comunitario. El trabajo, me disculpo porque hay un error en la filmina. El primero debería decir productivo. Es el que tiene un intercambio de dinero, básicamente, y es muy a menudo ese trabajo productivo de las mujeres que es invisible. El trabajo reproductivo es el que tiene que ver con el cuidado y mantenimiento del hogar.
es por lo general lo que las mismas mujeres no reconocen como trabajo. Si uno les pregunta, ¿usted trabaja? Ellas dicen que no, y cuando uno analiza con ellas su diario qué hacer, se levantan a las 4 de la mañana, cocinan, ven las especies menores, van a trabajar a la parcela, regresan, recogen a los chiquitos de la escuela, preparan los alimentos, todo esto que es importante para el mantenimiento del hogar. Y el trabajo comunitario, que por lo general rara vez se considera trabajo en el análisis económico. Estos son algunos ejemplos de los diferentes tipos de trabajo. Es importante que en esta división sexual del trabajo por sexo se analiza no solamente quién lleva a cabo, por ejemplo, la caza o la pesca, sino toda la cadena que está asociada. Nos interesa saber quién hace qué, cómo se hace, en qué época del año, identificar cómo los niños y las niñas, las mujeres y los hombres participan en las diferentes etapas de la producción, cómo se pagan los salarios. Entonces, si ustedes ven en la página 85 y la página 87, tienen ahí una serie de técnicas participativas que les pueden ayudar a recolectar este tipo de información. Como digo, estas preguntas no son que ustedes tienen que completarlas en un cuestionario, sino que pueden aplicar una serie de técnicas diferentes, más participativas, que les pueden ayudar en el mismo. La siguiente herramienta es lo que llamamos, o el tercer instrumento es el uso, acceso y control a beneficios de recursos. Y eso es muy importante distinguir que no necesariamente tener acceso y tener un uso de un recurso determinado tiene uno el control del mismo. Yo puedo tener acceso a un bosque, pero no soy dueña o no soy dueño del bosque. Es muy importante identificar quién tiene ese acceso, quién tiene el control y cómo se benefician de eso, porque en muchos pasos, por ejemplo, los sistemas de pago por servicios ambientales están ligados al tema de la tenencia de la tierra. Y ya vimos que solo en 28 países del mundo hombres y mujeres tienen el mismo acceso o tienen la capacidad, perdón, de tener el mismo control. Entonces es importante identificar eso. En el documento sobre que estamos viendo, si ustedes se van a la página 94, 95, 96 y 97, tienen ahí una serie de diferentes técnicas, de nuevo, participativas, que les pueden ayudar a entender, por ejemplo, cómo uso lo que tengo, en qué época se recolecta o caza o pesca, si el estado del recurso, quién lo caza, qué partes se utilizan, quién lo procesa, cuál es el destino y quién recibe el beneficio económico por sexo. Y tienen, por ejemplo, en la página 97, una de las técnicas que usamos más, que es esta, la ruta del recurso, donde podemos ir analizando cómo se da toda esta cadena asociada a los recursos, porque los proyectos pueden tener una asistencia técnica diferenciada dependiendo de cómo se utilicen los recursos. La degradación ambiental es importante determinar cómo afecta, si afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres. Ya vimos el caso de Bangladesh, por ejemplo, o de los desastres. Cómo se enfrentan esto, por ejemplo, en muchos países las mujeres nos dicen, mire, los hombres con relación al cambio climático, ellos migran y nosotras nos adaptamos, ¿verdad? Un poco ahí utilizando un juego de palabras. Entonces es importante entender eso y cuáles son las actividades que se deben de llevar a cabo con el fin de mejorar las condiciones ambientales, pero sobre todo quién va a ser el responsable, porque se tiende a creer que como las mujeres no trabajan, ¿verdad? Entonces muchas de las actividades, por ejemplo, de recuperación de suelos o de construcción de terrazas, terminan estando en manos de las mujeres sin que necesariamente se les pague tampoco por hacer este tipo de trabajo. En el tema de percepciones culturales es muy importante también identificar si hay restricciones culturales por sexo.
que podrían tener un impacto en el acceso o control de algunos recursos, y si hay normas o tradiciones que restringen estos aspectos. Sabemos, por ejemplo, en zonas marino-costeras que las mujeres hay un tabú que dice que una mujer nunca se debe trepar en un barco porque lo sala. Es decir, ese barco no va a pescar, o que si las mujeres tienen la menstruación no tienen que estar cerca de los aperos de pesca. Entonces hay toda una serie también de mitos y tabús muy asociados con el uso de algunos de los recursos. Y por supuesto, los niveles de participación, si ustedes ven, tenemos también en el documento diferentes instrumentos que ustedes pueden utilizar para determinar quién y cómo están participando, cuáles son esas organizaciones, en cuáles participan hombres y mujeres, en qué forma y cómo lo hacen, que es importante para los proyectos. Ahora bien, la razón por la cual hacemos estos análisis es más que todo para tener los datos de cuáles son esas brechas de género, para que nuestros proyectos puedan incidir en mejorar esas condiciones de vida, a la vez que también trabajan por un desarrollo mucho más sostenible y eficaz y eficiente. Entonces, yo les voy a pedir ahora que abran el libro sobre marinos y marinas. Lo que comienza bien termina mejor, el capítulo tercero, específicamente en la página, ya les voy a decir, en la página 45. Ahora, lo que yo voy a compartir con ustedes no es una receta. No quiere decir que si yo hago A, B y C y C voy a tener un proyecto género responsivo, sino que son una serie de condiciones previas que han asegurado que otros proyectos realmente lleguen a un buen puerto. Y además es importante que eso de género no es un párrafo o un anexo que dice nada más, hoy vamos a trabajar con una perspectiva de género. Realmente tiene que estar como bordado, es decir, esto de la transversalidad es que tiene que atravesar, verse reflejado en todo el quehacer del proyecto, y que el tema de la igualdad de género es responsabilidad de todos y todas de los que están en el proyecto, ¿verdad? Entonces veamos, por ejemplo, en los antecedentes, cómo se ve eso reflejado en los proyectos. Si ustedes han recuperado toda esta información sobre quién hace qué y cómo lo hace y dónde están, eso tiene que estar en los antecedentes del documento y no como en un párrafo aparte. Si ustedes ven este ejemplo de Belice, ¿verdad? Comienza a hablar de cuáles las características ecológicas más sobresalientes, habla de los arrecifes de coral, cuáles son los riesgos, y cuando comienza a hablar de las prácticas, dice que el turismo, estoy en el tercer párrafo de la página 46, es la fuente de ingresos económica más importante, lo hacen cuando llegan, pero ¿quiénes son los dueños de los botes? Y ahí comienzan a intercalar la información de género, el 100% son hombres, sin embargo los servicios que ofrecen los hoteles casi todos están en manos de las mujeres, cuáles son las diferencias salariales, cuáles la situación en cuanto a materiales educativos que se tienen, donde no hay diferencias entre hombres y mujeres, sino que simple y sencillamente no hay materiales que promuevan un uso racional de los corales. Y si ustedes siguen leyendo, van poco a poco hilvanando, bordando en estos antecedentes el tema de género. Ustedes no ven un párrafo aparte en estos antecedentes que diga, y esta es la situación de género, pero sí se va intercalando esto, ¿verdad? Por ejemplo, en la página 47, cuando habla de los diferentes usos, habla, por ejemplo, como la pesca es importante, pero ¿quién es el que pesca? ¿Quiénes son las que lo procesan? Y quiénes reciben diferentes pagos por ese trabajo que hacen.
Eso, como ustedes ven, habla sobre el acceso, las tendencias demográficas, las relaciones de poder y subordinación que hay, y pasamos entonces al tema de la justificación. Y en la justificación, si nos vamos a la página, ya les voy a decir, eh, 51 también, eh, cómo se define y se va a describir cómo el proyecto va realmente a proponer las acciones y cómo va a abrazar el tema de la perspectiva de género. Y ahí ustedes lo ven que de nuevo está intercalado con lo que el proyecto quiere hacer. Y esto se va a ver mejor reflejado cuando tenemos los objetivos de desarrollo y los objetivos en sí del proyecto. Si quieren, nos vamos entonces al objetivo general, al ejemplo que tenemos en la página 53, donde el objetivo de este proyecto combina el tema de medio ambiente, desarrollo sostenible y el tema de la equidad y de la igualdad. Y dice, mejorar la condición de vida de forma equitativa de mujeres y hombres en el Cayo Sunshine a través del uso óptimo y sostenible de los recursos marinos, la conservación de hábitats críticos y el mantenimiento de la biodiversidad. Y de igual manera los objetivos específicos, ustedes van a ver ejemplos de ello en la página 54, como en el caso de este proyecto no hay un objetivo específico de género, sino que se va intercalando con los objetivos específicos del proyecto, cómo poderlo hacer. En algunos proyectos hay objetivos específicos. Ahora, el reto también es pasar a las actividades. Y eso es muy importante, que todas las actividades realmente traten de aumentar la participación en la toma de decisiones. Cómo se va a hacer un uso, un acceso y un control más equitativo a los servicios y a los beneficios. Pero sobre todo incorporar el tema de innovación. Nos encontramos mucho que cuando se trata de hablar de género, lo que hacen es gallinas y cerdos y huertos, y hay una vida más allá en el tema de género. Entonces, para eso es importante que estamos tomando en cuenta actividades que sean género responsivas, que identifiquen esas brechas, pero que contribuyan al avance de la igualdad, y eso se logra y es más que una simple participación de las mujeres en estos procesos. Entonces hablamos de que sean actividades más inclusivas, que tengan un impacto, en este caso, en la reducción de emisiones, cuando hablamos de actividades de cambio climático, que son las que les voy a dar el ejemplo, pero sobre todas que tengan una transformación y que sean innovadoras. Vean, por ejemplo, hemos desarrollado lo que se llaman las CC-CAPs, que son estrategias de género y cambio climático en muchos países. Las más cercanas para América Latina, la última es Perú, y estamos por hacer una nueva en República Dominicana, pero las tenemos en Cuba, en Haití, en Panamá, en Costa Rica, El Salvador quiere hacer una. Y hemos estado precisamente, por ejemplo, estos botiquines médicos de plantas para el cambio climático en Mozambique, introduciendo, trabajando con los hombres y las mujeres en introducción de nuevas plantas que les ayuden a enfrentar, por ejemplo, la malaria y el combate de los vectores, porque hay zonas que no la tenían y debido al cambio en temperaturas se están viendo afectadas. O como, por ejemplo, se tiene una red de taxis acuáticos en Egipto, donde por lo general hay un tranque espantoso en las carreteras, pero el Nilo que está disponible no se usa para el transporte público. Entonces, en estos talleres, por ejemplo, las mujeres con el Ministerio de Transporte identificaron que podía crearse una red de taxis acuáticos manejados por las mujeres que usara tecnologías de baja emisión y que pudiera parar en los lugares que eran importantes para ellas, como escuelas, mezquitas, los mercados, pero que a la vez les generara dinero este tipo de actividades. También es muy importante los indicadores de igualdad de género.
señalan hasta qué punto y de qué manera los proyectos van a lograr tener un impacto en la reducción de estas brechas. Y lo que es importante es que no se queden solamente en la división de los datos por sexo, sino que puedan diseñar indicadores específicos. Y ahí les estamos dando algunos ejemplos, es decir, no es suficiente desagregar la información por sexo nada más. ¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo? Bueno, van a tener una identificación inexacta de los actores principales. Se perderían 45, el conocimiento, por ejemplo, de 45 especies fundamentales para el consumo humano y para la seguridad alimentaria, en el caso de Colombia. Y cómo también se da una distribución inequitativa de los beneficios, no logrando mejorar los medios de vida tal y como lo estamos proponiendo. Se mantendría un sesgo, las políticas no serían inclusivas y también se tendría una pérdida de oportunidades financieras para las instituciones, sobre todo porque sabemos que hay recursos disponibles cada día más para trabajar en el tema de género. Con esto termino muy brevemente y más bien quisiera oír reacciones, comentarios. Sí quiero decirles que este proyecto, gracias a la oficina de la UICN en Holanda, les ofrece una plataforma para que ustedes y nosotras podamos trabajar juntos de la mano en tratar de que sus iniciativas sean lo más género responsivas posibles y que estamos a las órdenes, Jackie, yo y todas nosotros para ayudarles. Así que dudas, comentarios, quejas, sean todas bienvenidas. Hola Lorena, muy interesante la presentación. Eh, Puedo decir que personalmente comprendí muchísimas cosas del enfoque de género, ¿verdad? Siempre estamos trabajando en temas de conservación, especies y a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene este enfoque en las investigaciones y en la implementación de los proyectos. Tengo una consulta. ¿Cómo nosotros trabajamos el factor cultural cuando estamos implementando nuestros proyectos? Por ejemplo, queremos promover plataformas o fortalecer las plataformas de diálogo que ya existen, pero existe una situación especial para las mujeres que se les dificulta participar en estas plataformas de diálogo por el rol que ellas tienen en su casa, ¿verdad? Que son las encargadas del hogar. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo tenemos que enfocar eso sin crear un conflicto? Por la cultura misma que ellos tengan, ¿verdad? Como nosotros llegamos y decimos, no, queremos que participen las mujeres y a si a los hombres no les gusta, ¿cómo manejamos ese tema? Jackie, ¿quieres decir algo antes de que yo intervenga? Jackie. Es que estoy con mute. Ok. No, generalmente lo que nosotras tendemos a hacer es primero trabajar bastante en el tema de empoderar a las mujeres para que puedan llegar a los espacios públicos y poder plantear y decir sus puntos de vista, porque muchas veces inclusive ha sido difícil para ellas pues tener, digamos, una posición para llegar a esos espacios de diálogo. Entonces, generalmente hacemos un esfuerzo grande por empoderarlas, porque generen una propuesta dependiendo del tema o alguna agenda o algo que puedan llegar en esa plataforma de diálogo a defender y a discutir. Lo otro que también hacemos es trabajar con sus compañeros y
pues el tema de trabajar con ellos, de informarlos, de empezar a sensibilizarlos y generar, ¿verdad?, todo un proceso con ellos también para que permitan que las mujeres puedan participar. Entonces, lo haces a 3 niveles. Primero, las empoderas y les das los instrumentos para que puedan participar. Segundo, sensibilizadas a los compañeros. Y tercero, inclusive, a veces la estructura del espacio necesita generar condiciones para que las mujeres puedan participar. Es lo que tengo que decir, Lorena. Y yo sí quiero recalcar lo que Jackie está diciendo, nuestra experiencia con el trabajo de parejas, de los hombres y las mujeres, sobre todo, es vital y es fundamental para poder desarrollar este proceso de forma más sencilla y mediante negociaciones internas dentro de ellos que no necesariamente se dan y da muy buenos resultados. En varios de los materiales que les estamos mandando en la serie Hacia la Equidad vas a encontrar una serie de diferentes técnicas con las cuales podés ir trabajando esto, sobre todo uno que se llama sobre participación, donde nos ponemos en los zapatos de los otros, analizamos esos procesos y llegamos a algunos pequeños acuerdos que se puedan hacer para poder trabajar, pero sí tenés que trabajar con los grupos mixtos definitivamente, con ellas y ellos. En algunos países, por ejemplo, donde el derecho constitucionario impide la participación de las mujeres, hemos estado trabajando con las esposas de los caciques y las mamás de los caciques para abordar algunos de estos cambios. Así que son formas como lo hemos hecho. Bueno, muy interesante, gracias. ¿Algún otro comentario de alguno de los otros compañeros o compañeras? Karin, Tengo otra pregunta. sí. ¿Cómo vamos a continuar esta capacitación? Porque me parece muy importante, ¿verdad? Pero vamos a tener como un coaching o un acercamiento de parte de ustedes a los coordinadores de los proyectos. ¿Tienen una idea de cómo se va a dar esto? Eso es la idea y bueno, yo le pediría a Fem que también, si ha entendido todo el español que tenemos, sí, la idea es que nosotros vamos en una primera instancia a revisar los documentos que ustedes han estado produciendo, con los cuales les vamos a hacer una serie de comentarios específicos de cómo se puede mejorar, no solamente el tema del análisis, sino cómo transformar ese análisis directamente como parte integral de las iniciativas y proyectos. Vamos a tener conversaciones uno a uno con ustedes en los proyectos sobre ideas y formas de qué hacerlo, pero creo que en el futuro, junto con la oficina de Holanda, estudiaríamos la posibilidad de poder tener visitas de campo en el futuro. Pero en este momento es básicamente este apoyo puntual a sus documentos y esta asistencia técnica uno a uno con ustedes. Fem, que no sé si quieres profundizar sobre esto. Creo que Fem que ya no está. Pero bueno, así va a ser el proceso. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, queremos decirles que estamos a las órdenes. Estamos a las órdenes si tienen dudas, consultas, siéntanse en la plena libertad de pedirnos una teleconferencia o uno a uno. Estamos como su grupo de apoyo para lo que necesiten. Y también hemos aprendido muchísimo de los documentos que ustedes nos han estado mandando. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, y a todo el equipo. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo está? ¿Me ¿Ese es escucha? Diego? Sí, Sí. es Diego, de Huira, Hola, Paraguay. Diego, ¿cómo estás?
Todo bien. Disculpe por ingresar tarde, primeramente. Estamos acá con Enrique, que es nuestro consultor y asociado de temas de género e inclusión y asuntos indígenas, ¿verdad? Él ahora mismo se retiró un ratito, pero quisiera saber si nosotros estamos en plan de desarrollo para comenzar a trabajar con comunidades dentro de lo que es nuestra área de estudio. Em, es- Podríamos estar acercándonos, escribiendo a ustedes, ¿verdad?, para pedirles asesoramiento sobre estos temas puntuales de planes de trabajo, cómo proceder con ellos, Correcto, entre Diego, otras esa es cosas. la idea. Yo no sé si ya tenemos los documentos de ustedes, si ya nos mandaron las versiones de los documentos, si no lo han hecho, nos gustaría que nos los hicieran y Ujú. inmediatamente nosotros les podemos tener este uno a uno con ustedes. Esa es la idea. Dale. Bueno, entonces estaré yo en conversación y entre esta y la próxima semana, creo que va a ser la próxima semana porque estamos todos de viaje y eso, vamos a estar en conversación. Ok, Te voy a Diego, estar sí quería contactando. comentarte que nosotras hasta el 11 de septiembre vamos a Ajá. estar aquí en el Congreso Mundial de la UICN. Sí, sí, Tal vez sí. aquí tengo un poquito más de tiempo en estos días, pero sé que también va para Malawi, pero sí nos vamos a tener que poner de acuerdo en los tiempos. Dale, allá está, justamente allá está nuestro director ejecutivo también, Alberto Janowski, así que Ah, bueno, quizá él pero también cualquier se... cosa, diles que nos busque, Diego. Sí, Si claro que quieres que sí. conversemos con él directamente. Dale, buenísimo. Le voy a estar diciendo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Maggie, we might be able, and Emmett, to send, especially to Diego, all the events that we're going to have here in the Conservation Congress, because their boss is here, so he might want to participate. So ya le estoy informando para que te manden el calendario de actividades a dónde vamos a estar para poder conocer a tu jefe. ¿Cómo se llama, Diego? Alberto Janowski. Ah, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda o Gracias. pregunta o comentario? A mí me gustaría agradecerles por esta presentación y también por las herramientas que nos enviaron, que la verdad que las estoy revisando y como para implementación tienen muchas actividades muy interesantes. Eh, Siempre es importante trabajar este tema de género de una manera muy participativa y estas herramientas que nos mandaron la verdad que son bastante completas. Y ojalá pudiéramos, es decir, normalmente muchas veces vamos al campo con la gente con el que le estamos dando asistencia a los proyectos, las hacemos juntos, después venimos y las analizamos, pero bueno, por ahora, por lo menos virtualmente, esperamos poderlos apoyar. Bueno, si no hay nada más agradecerles de parte de todas nosotras aquí en la Oficina Global de Género y de que nos tienen a su disposición. Cuantas veces sea necesario podemos conversar, dialogar y aprender de forma conjunta, porque en el tema de género y medio ambiente todavía hay mucha brecha que abrir y será un honor poder trabajar con ustedes. Que tengan un buen día Gracias. entonces. Chao, Igualmente, muchas chao, gracias. chao. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao.